Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. Quien les habla, su amigo y hermano Arturo Peguero, quien estará compartiendo con todos ustedes en el día de hoy. En este día y en el día de hoy, el valor del creyente frente a la oposición del mundo. Ese es el tema que estaremos tratando, el valor del creyente frente a la oposición del mundo. Y en estos días que cuánto más necesitamos de esa valentía, de ese valor, pero para lograrlo no hay posibilidades que en nuestras propias fuerzas podamos, en nuestras propias fuerzas no vamos a poder nosotros lograr tener ese valor, esa valentía ante los diferentes posicionamientos del sistema del mundo. Por eso es necesario tener lo que es el empoderamiento del Espíritu Santo, que obra en nuestras voluntades para que nosotros, sin temor alguno, podamos, así como el apóstol Pedro, delante del Sanedrín, predicar el Evangelio y hablar de todo lo que tiene que ver con lo que es la palabra del Señor. Y más ahora que aún tenemos nosotros en contra el gobierno a través del ministerio de lo que es el MINER, la MESID. Hay un anteproyecto de ley que está allí esperando ser introducido por una de las cámaras, no sabemos cuál de esas cámaras, sería introducido anteproyecto de ley donde se plantea la unificación tanto de la educación superior como la de educación básica o primaria, pero hay en ese anteproyecto hay una serie de reformas de la ley 6697 que en breves instantes nosotros lo vamos a hablar en unos instantes. Por eso nosotros siempre recuerde, estamos el programa de los lunes enfocado en lo que tiene que ver con esa integración bíblica, nosotros denunciando todas estas intenciones del sistema del mundo y como nosotros como iglesia estamos llamados a proclamar la verdad, a repeler los ataques del enemigo y lo hacemos a través de esta plataforma de Radio In, también de el programa o la canal de Mundo Cristiano IDP a través de Isma Visión. Lo hacemos por diferentes vías. En el día de hoy el valor del creyente frente a la oposición del mundo y de qué manera lo está haciendo, lo estamos viendo a través de los diferentes organismos que en unos instantes estaremos nosotros hablando. Recordando que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la España número 86 y la misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Recuerde que mañana martes es festivo, mañana martes festivo. Nosotros, los caballeros de esta noche, a partir de las 10 de la noche, una gran vigilia a partir de las 10 de la noche. Los caballeros, vamos, todo el distrito número 5 estará, el área 5 estará dándose cita acá en la central, Iglesia de Dios de la Profecía Central, a partir de las 10 de la noche. El día siguiente, festivo, entonces tenemos fuerza, recargamos fuerza ahí para diferentes ocupaciones que podamos tener nosotros en el día que es ya festivo al día siguiente. Así que ya usted sabe, para este lunes, a partir de las 10 de la noche, recuerde, el área 5 tenemos esta gran vigilia. Señores, el jueves tenemos culto de exaltación y gloria al Señor. El jueves culto de exaltación y gloria a nuestro Dios. Así que ya usted sabe, recuerda que este programa usted puede verlo a través de Isma Visión, también a través de Mundo Cristiano IDP y también allá a través de toda la región, el 54, a través de Isma Visión, a partir de las 5:30 de la tarde. Nada, iniciamos con el tema, el valor del creyente frente a la oposición del mundo. Señores, constantemente hemos visto como con frecuencia cuando inició la oposición contra lo que es la novia de Cristo, contra la iglesia, allá en el libro de Hechos capítulo 4, desde allí comenzó hasta el día de hoy tenemos oposición contra lo que es la palabra del Señor, contra lo que es el evangelio. Y nosotros vemos lo que aconteció acá en el libro de Hechos, capítulo 4. Ahí en el capítulo 4 del libro de Hechos, nosotros vamos a leer que dice de la manera siguiente,
Lo vamos a leer en el capítulo 4 a partir de algunos versículos. Vamos ahí a leer, no. Dice aquí que mientras ellos estaban, ellos hablaban, estaban refiriendo a Juan y Pedro, hablaban al pueblo, se le echaron encima los sacerdotes, el capitán, la guardia del templo y los saduceos, indignados porque, ¿por qué? ¿Por qué causa? Porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. Le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas, y estaban allí el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, le interrogaban: ¿con qué poder o con qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes, de vosotros. Este Jesús es la piedra deshecha por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Ese relato que nosotros acabamos de leer, ¿qué es lo que pasa acá? Miren, recuerden, tenemos que poner este texto en su contexto. Pedro y Juan van camino a la puerta, a la iglesia La Hermosa, que se llamaba La Hermosa, la puerta, ¿verdad? No la iglesia, sino en la puerta que se llamaba La Hermosa. Iban al templo y cuando iban allá, un cojo de nacimiento, teníamos 40 años paralizado, le pide una limosna. Pedro y Juan, no teniendo nada, como ellos lo dicen, no tenemos plata ni oro, más lo que tenemos te doy, te damos en el nombre de Jesús, levántate y anda, y inmediatamente se para el enfermo, este paralítico, y comienza a andar. Ya esto provoca una gran conmoción en todo el pueblo, en todo Jerusalén. Al causar toda esta conmoción se llena todo el templo. ¿Qué pasa? Que Pedro aprovecha vamos a decir, esa coyuntura o ese punto de contacto y predica inmediatamente, comienza a enseñar sobre Jesús. ¿Y qué sucede? Que bueno, eso acontece que esa predicación resultó unas 5,000 personas que vinieron, hombres, específicamente hombres, no contando ni mujeres ni niños. Entiéndase que la iglesia, cuando esto acontece, ¿cuánto más o menos hay? Eso pasó después de la muerte de Jesucristo, unos 2 meses después. O sea que estaba reciente lo acontecido de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos mirando acá? Estamos viendo algo totalmente diferente. Estamos viendo a 2 apóstoles muy valientes frente al consejo, al Sanedrín, frente al mismo consejo, frente al mismo Sanedrín que condenó a Jesucristo por blasfemia. Así esa fue la condena que fue pesada sobre Jesús, blasfemia, porque dice que se hacía pasar por hijo de Dios, cuando sí era ciertamente el hijo de Dios. Y ellos condenaron al maestro. A ese Sanedrín es que Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo acusa de lo que ellos habían cometido, y el mismo Juan. Óigame, qué valentía, con qué valentía, con qué denuedo estas personas ahora están hablando. ¿Qué ha pasado? No son los mismos apóstoles
que habían dejado al maestro cuando lo tomaron preso y fueron todos, se dispersaron y huyeron, vamos a decir, con temor, despavorido. Sí, son esas mismas personas, pero con una diferencia. ¿Cuál? Bueno, que ahora ellos han recibido el poder del Espíritu Santo. Recuerde lo que la promesa que Jesús le hace, le dice que se vayan y que no salieran de Jerusalén hasta que ellos no recibieran el poder del Espíritu Santo en Hechos 1:8. ¿Y qué sucede allí? Que reciben el poder del Espíritu Santo. Y entonces luego de recibir el poder del Espíritu Santo dice que me iban a hacer testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Samaria, hasta los confines de la tierra, lo último en la tierra que está. Entonces ese es lo que hizo el poder del Espíritu Santo, que le dio esa valentía. Vemos acá que inmediatamente la iglesia, vemos la oposición. Jesús se lo había dicho, se lo dijo a los apóstoles. Él le dijo, recuerda ya en capítulo 15, le hablando en el aposento alto en esa cena, él le dijo, miren, ustedes van a ser perseguidos por mi causa. Vamos a leerlo. Mire, si el mundo os odia, sabéis que a mí, que me han odiado a mí antes que a vosotros. Y si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acordaos de las palabras que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor, y si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Y si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, lo mismo que me pasó a mí, le va a pasar a ustedes. O sea, era como que la remuneración de los apóstoles de vivir una vida piadosa era la persecución. Eso lo vemos que lo aprendió muy bien el apóstol Pablo. Cuando Pablo dice en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Usted escuchó? El que quiere vivir, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa es la historia de la iglesia. Esa es, y esto hoy día no es una novedad. Para América Latina es una novedad, porque estamos mirando lo que está aconteciendo. Vemos que en otros tiempos nosotros teníamos el gobierno a favor de lo que es el consejo de la palabra del Señor, el consejo de la Biblia en otros tiempos, pero hoy leyes como la 4400 que todavía la tenemos vigente y que tenemos una ley, o mejor dicho, tenemos una materia como es formación humana y religiosa, todavía la tenemos y ahí de manera tímida se enseña, pero hay intencionalidades de parte del sistema del mundo representado en este caso por el gobierno de querer eliminar lo que es a Dios de nuestras escuelas, de querer eliminar, de querer sacar, de querer apoyar ideas, apoyar métodos que van en contra de todo lo que dice la palabra del Señor. Y eso vemos en el caso, un ejemplo nuestro reciente, en la República Dominicana, que hay un anteproyecto de ley, el anteproyecto de ley. Pero antes quiero decirle, ejemplo, miren lo que pasó, ejemplo, República Dominicana, ahora recientemente, en noviembre, República Dominicana vota a favor de la resolución de la ONU que impulsa el aborto. República Dominicana, un país eminentemente con principios cristianos, un país, ¿verdad?, que todo lo que tiene que ver con sus principios, todo lo que tiene que ver con su cultura, está lo que es el cristianismo, la Biblia como un símbolo patrio, porque la Biblia está en el centro de nuestro escudo con vamos a decir, abierta en el libro de los evangelios con en capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces,
Ahí eso pasó el 15 de noviembre del año pasado reciente, que dice que el jueves 14 de noviembre fue aprobada en la ciudad de Nueva York la tercera resolución de la ONU sobre intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas con un enfoque en el entorno digital. La resolución recibió diversas propuestas de enmiendas por considerar que la misma contiene lenguaje controversial y de carácter ideológico. Así lo expresó la delegada de Nicaragua, quien lamentó esto, y la República Dominicana votó a favor de esta resolución donde impulsa el aborto. Cuando nosotros acá, legisladores, tenemos Pro Vida y la Acción Cristiana y el movimiento Vota Bien trabajó bien de cerca con llevar a la Cámara, tanto de diputados como del Senado, legisladores pro vida. Aunque tenemos un legislador de la ciudad romana que es pro aborto, pero tenemos, ¿verdad?, 3 legisladores que son pro vida. Entonces, también, ¿qué es lo que otra cosa de las oposición que hoy vemos, así como vimos con el apóstol Pedro y la iglesia, que se opusieron a lo que es? También tenemos la oposición en este anteproyecto, que fue ahora en el 17 de enero, ahora recientemente, ese anteproyecto de ley, el anteproyecto de ley que propone unificar los ministerios de la educación, del MINER, y la educación superior, ciencia y tecnología, el MESIT, plantea cambios significativos en los principios y valores que fundamentan la educación dominicana. Así lo declaró la directora del Grupo Acción Cristiana, la arquitecta Rosa Ivonne Núñez, en el programa Acción Cristiana Radio. Eso es, y hemos estado siempre de cerca con la directora de Acción Cristiana en el Ministerio, el Movimiento Vota Bien, Rosa Ivonne. Nosotros, gracias al Señor, ya formamos parte de ese movimiento y nos mantenemos siempre al tanto de todo lo que está aconteciendo en materia a nivel legislativo con todas estas oposición que tiene el sistema del mundo contra lo que es la palabra de Dios, contra lo que es su evangelio. Y de la propuesta que se tiene aquí es que se pretende este anteproyecto eliminar totalmente los principios cristianos de la ley actual de educación, la ley 6697, y por eso quiere ser esa ley reformada. Aquí también ese anteproyecto enfatiza la no discriminación por religión, declarar que la educación dominicana es laica, cuando eso nosotros no somos país laico, porque eso se quiere promover y se está utilizando la ventana, déjame ver, se quiere utilizar como normalizar para que la gente comience a asumir como que es así, cuando no es así, y se prohíbe todo tipo de adoctrinamiento o proselitismo. Si la educación es laica, si no existe protección ni mención alguna del cristianismo, la Biblia, Dios, etc., sí prohíben hacer lo que ellos llaman proselitismo y adoctrinamiento, y si declara que no se puede hacer discriminación por religión. ¿Qué te da eso? Una prohibición tácita de la lectura de la Biblia, la oración, la enseñanza cristiana, consideró la directora de Acción Cristiana con relación al anteproyecto de la ley, propuesto. Entonces, de ser aprobada dicha ley, eliminaría establecido en el artículo 4E de la ley actual, que indica que todo el sistema educativo dominicano se fundamenta en los principios cristianos evidenciados por el libro de los evangelios que aparece en el escudo nacional y en la letra en la letra Dios, patria y libertad. Todo esto sería inmediatamente eliminado de ser aprobado todo esto. Nosotros no vamos a continuar, pero quisimos hacer ese énfasis. Entonces, de la misma manera, miren lo que pasa con el apóstol Pedro, cómo ellos fueron inmediatamente, prácticamente ellos fueron impedidos, o se opusieron contra el mensaje que Pedro estaba haciendo allí, el poder. Pero ¿qué pasa? Que vimos cómo el Dios
en medio de la oposición, obra en medio de la oposición. En medio de esa oposición vemos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 4, ¿qué nos dice? El versículo 4 nos dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Pedro y Juan fueron puestos presos, pero la palabra no fue encarcelada y se convirtieron ese día unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que eso es algo terrible. Pero en el versículo 5 y 7, vemos el interrogatorio que le hacen de la oposición. Un interrogatorio, lo que pasa con nosotros, el sistema, que cómo interroga, cómo quiere ¿verdad?, acallarnos. Y sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas, y estaban allí el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todo lo que eran del linaje de los sumos sacerdotes, y habiéndolo puesto en medio de ellos, le interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Le estaban cuestionando, ¿en qué nombre ustedes están haciendo? ¿Por qué ustedes están haciendo esto? Y eso es constantemente la interrogante que nosotros estamos teniendo. ¿Por qué tiene que ser la Biblia? ¿Por qué? Y como dicen, como en tiempos pasados, y eso no es de ahora que viene, eso viene de hace muchos años, la idea de querer erradicar lo que son los principios cristianos del sistema de educación tanto superior como básico de la República Dominicana. Y nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, debemos de dar la voz de alerta. Pero ¿qué sucede? El valor frente a ante la oposición. Ese valor que nosotros debemos tener, y ese es el valor que nos da el Espíritu Santo. Ese poder, esa es la capacidad que nos da, que sin nosotros tener miedo podemos ante las autoridades y los gobernantes que quieren eliminar la Biblia, que quieren sacar, que quieren, vamos a decir, la ley 4400 que todavía no ha sido en su plenitud, ha sido aplicada, quieren inmediatamente eliminarla. Eso es lo que va a suceder, que nosotros, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? Sabed que todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros, delante de ustedes. Es un Pedro valiente, sin temor. Este Jesús es la piedra deshecha por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo. Óigase, esas palabras son bien irritantes. Y hoy día son más irritantes en un mundo tan individualista, secularista, anti Dios, que está opuesto. Esas son palabras sumamente irritantes. Entonces se quiere sacar la Biblia, se quiere sacar todo lo que son los principios cristianos. Se quiere, vamos a decir, legalizar el asesinato de los niños en el vientre de las madres, usando lo que es el imperio de lo que es la ley. Las armas nuestras no son carnales, nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Cómo cuáles? Como la predicación de la palabra de Dios. Eso es un arma poderosa en Dios. ¿Cuál es la otra arma que nosotros tenemos poderosa en Dios? La llenura del Espíritu Santo, que podemos hablar con denuedo a el mundo que nos rodea. Pero las personas que del poder se basan de la intimidación, se basan del poder, se basan de la ley para querer callarnos. Nosotros vamos a dar un paso al frente y sin temor alguno, llenos del Espíritu Santo, proclamar que esta nación, la palabra de Dios, debe de permanecer, no importa quién se pronuncie en contra de la misma. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. El próximo lunes, sí, una vez más.